¿Qué tal, estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a finalizar con la unidad de organismo y ambiente, focalizada en lo que es respiración celular y relaciones alimentarias. Esta es la última unidad correspondiente a biología. Antes de entrar en sí en lo que es respiración celular y lo que son las cadenas alimentarias, vamos a relacionar un poco los conceptos de fotosíntesis y respiración. Recordar que en la última clase que vimos estuvimos hablando de fotosíntesis y de lo que involucraba el proceso en sí. Bueno, ahora vamos a realizar un prototipo como de versus de la fotosíntesis y la respiración celular, ya que estas están relacionadas entre sí. Recordar que la fotosíntesis lo que hace es absorbe energía lumínica, ¿cierto? Que es del sol, en donde utiliza como reactantes dióxido de carbono y agua para formar lo que es glucosa y oxígeno, ¿ya? Ahora, esa es el objetivo de la fotosíntesis, rompimiento de la molécula de agua, ¿cierto? Para poder formar glucosa más oxígeno. A diferencia de la respiración celular, que es la que vamos a ver ahora, su finalidad es formar ATP, o sea, liberar energía. Ya recordar que el ATP es adenosín trifosfato y que es nuestra energía. Pero a diferencia de la fotosíntesis es todo al revés. Utiliza la glucosa y el oxígeno como reactante para finalmente producir o liberar dióxido de carbono y agua, además de la propia energía en forma de ATP. Ahora, nos focalizamos en lo que es la respiración celular. La respiración celular es un proceso fisiológico, o sea, es un proceso funcional que consiste principalmente en el intercambio de gases con el ambiente. ¿Cuáles son los gases? Principalmente dióxido de carbono y oxígeno, ¿sí? Respirar implica absorber aire, tomar parte de su sustancia y expulsarlo luego de haberlo modificado, ¿ya? Recordar que nosotros absorbemos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Es posible dividir la respiración celular en dos tipos, en una respiración aeróbica y en una respiración anaeróbica. ¿Qué es la respiración aeróbica? Es cuando existe la presencia de oxígeno, ya este participa como aceptor de la cadena de electrones que va a liberar las sustancias orgánicas, ¿sí? A diferencia de la anaeróbica, que no cuenta con la participación del oxígeno, sino que los electrones recaen en otros aceptores que suelen ser subproductos de metabolismo de otros organismos, ¿ya? Ahora a continuación vamos a analizar la respiración celular para poder quizás tener un poquito más en claro estos conceptos. La respiración celular tiene diferentes etapas, ¿ya? E incluso puede tomar diferentes caminos. El primer proceso es lo que se le denomina glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Cuando la glucosa se junta con el piruvato. Durante la glucólisis, lo que hace esto es el NAD se transforma en NADH debido a la liberación, ¿cierto?, de un protón. ¿Ya? Ahora, una vez que se convierte en piruvato, el piruvato puede tomar dos caminos, y aquí tiene que ver con lo que nosotros hablábamos de aeróbico y anaeróbico. Piruvato con presencia de oxígeno y piruvato en ausencia de oxígeno. Cuando sigue el camino de la ausencia de oxígeno, a este se le denomina fermentación. Y lo que hace el piruvato se transforma en lactato y el lactato se va a liberar al medio, ¿ya? En donde acá el NADH que se obtuvo se va a transformar en NAD positivo, ¿ya? Y el protón se va a liberar con forma de energía. Ahora, ¿qué pasa si existe oxígeno en este proceso? Ya toma el camino, ¿cierto?, de una respiración aeróbica. Aquí tiene que ver todo lo que ocurre con lo que es la mitocondria y tiene que ver con el principal objetivo de la respiración celular, que es liberar energía en forma de ATP. ¿Qué es lo que hace? El piruvato va a ingresar a la mitocondria, recordar que ahí es donde va a ocurrir lo que es la respiración celular, en donde en primer lugar se va del NAD, ¿cierto? Se va a incorporar un protón quedando en NADH, ¿cierto? Y esta se va a transformar en energía liberadora de ATP. ¿Sí? Luego el piruvato también, aquí viene lo que es la liberación de dióxido de carbono, ¿cierto? Que luego este se va a liberar al ambiente y luego el piruvato sigue el camino del ciclo de Krebs, ¿cierto? En donde la acetilcolina ingresa al ciclo de Krebs, liberando NADH, esta se va por la cadena transportadora de electrones, o sea, va liberando energía, lo mismo que ocurría en la fotosíntesis, y a su vez se libera otra molécula de ATP
en conjunto de dióxido de carbono y agua. ¿Ya? Ese es como el fundamento principal de la respiración celular. Recordar que el primer proceso tiene que ver con la glucólisis, ¿ya? En donde ésta se transforma en piruvato, y aquí el piruvato puede tomar una respiración aeróbica o una anaeróbica. Aeróbica si es oxígeno presente y anaeróbica en el caso de que el oxígeno esté ausente. Ahora pasamos a lo que son las relaciones alimentarias. Recordar que la transferencia de materia y energía entre los seres vivos ocurre principalmente a través de las relaciones alimentarias que se establecen, entre estos mismos organismos, lo que determina que las mayorías estén constituidos por las mismas moléculas, ¿sí? Aquí tenemos una simple cadena alimenticia. Recordar que cómo vamos a esquematizar esta relación alimentaria por medio de las cadenas. Primero, tenemos los productores, que son las plantas. Luego tenemos un consumidor primario, que en este caso se refleja en una mariposa. Un consumidor secundario, la rana. Y un consumidor terciario, la serpiente, ¿ya? A continuación vamos a analizar mucho más en específico cada uno de estos conceptos. Productores, ¿cierto? ¿Qué son los productores? Son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de sintetizar sus nutrientes a partir de sustancias simples e inorgánicas utilizando energía. O sea, aquellos que son capaces de realizar fotosíntesis. Ejemplos de productores son los organismos fotosintéticos, como las plantas y las algas, que usan la energía lumínica para sintetizar nutrientes, y organismos quimiosintéticos, como en el caso de las bacterias, ¿cierto?, que utilizan energía química. Aquí tenemos plantas y aquí tenemos una imagen microscópica en cuando el cloroplasto en particular, ¿cierto?, está realizando fotosíntesis. Aquí tenemos el segundo nivel que tiene que ver con los consumidores. Estos son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos o parte de ellos para obtener la materia y energía que necesitan. Según el tipo de ser vivo del que se alimenta, preferentemente los consumidores los podemos dividir en primario o niveles superiores, secundarios, terciarios, cuaternarios, etc. Ya aquí vamos a analizar, por ejemplo, el nivel. Bueno, siempre el primer nivel va a ser lo que son las plantas, ¿cierto? Los productores. Todo este primer nivel tiene que ver con plantas, primer nivel trófico. El segundo nivel trófico vamos a encontrar principalmente herbívoros, ya toda esta línea corresponde a organismos herbívoros. Luego vienen los carnívoros, ¿sí?, en tercer nivel, y luego un cuarto nivel carnívoros, que incluso también podemos ya agregar lo que son los carroñeros, que se alimentan de la materia muerta. Finalmente tenemos los descomponedores. Estos son seres vivos heterótrofos que obtienen su materia y energía mediante la degradación de la materia orgánica de organismos productores o consumidores muertos. En general, los descomponedores corresponden a gran parte de bacterias y protistas junto con los organismos del reino fungi, es decir, principalmente hongos y bacterias, ¿ya? Ellos son en definitiva el que regresan, ¿cierto?, al ciclo de la naturaleza la materia para poder ser reutilizada. Recordar que la materia se mueve, ¿cierto?, en forma circular. Por eso hablamos del ciclo del nitrógeno, del oxígeno, del carbono, del agua. Ya aquí entramos a lo mismo que comenzamos, ¿cierto?, con el tema de las relaciones alimentarias, las cadenas tróficas. ¿Qué son las cadenas tróficas? Es un diagrama de flujo lineal que se inicia con un organismo autótrofo, primer nivel trófico, ¿cierto? Y finaliza con un organismo heterótrofo que ya no es consumido por otro organismo, ¿ya? O sea, tiene que ver con los descomponedores. Aquí comienzan las plantas, ¿cierto? Primer nivel trófico, luego vienen herbívoros, carnívoros, carroñeros y finalmente hongos y bacterias, que son los descomponedores. Ahora, es importante destacar que tanto productores, consumidores como descomponedores, los tres son esenciales para todo lo que es el equilibrio en el ecosistema, ya que cada uno tiene su propia función, es decir, un nicho ecológico que es indispensable para poder mantener todos nuestros ecosistemas. Ahora, hablamos de las tramas tróficas, ya que en la realidad, recién estuvimos hablando, ¿cierto?, de lo que eran las cadenas tróficas. En la realidad, lo que se da son las tramas tróficas. La cadena trófica es una forma de nosotros de estudiar, de representar cómo se dan las relaciones, de tal manera que uno pueda entender cuando recién lo comienza a estudiar que tenemos productores, consumidores y descomponedores. Pero lo que ocurre realmente tiene que ver con lo que son las tramas tróficas, ¿ya?, que son
cadenas alimentarias interconectadas entre sí. Por ejemplo, la planta, ¿cierto? Es como productor. También tenemos acá consumidor primario el caracol, consumidor primario también los saltamontes. Pero a su vez tenemos que caracol y saltamonte, ¿cierto? También va a ser alimentado por el sapo, ¿ya? Pero el sapo va a ser también del halcón, luego la paloma también se come el caracol, el halcón también se come la murazaña y así sucesivamente. A eso es el concepto de trama trófica, que son muchas cadenas alimentarias que van a estar interconectadas. Otro ejemplo de trama trófica, principalmente en el mar, ¿cierto? O en organismos acuáticos, tenemos las algas, ¿cierto? Son siempre productoras y ahí tenemos los diferentes niveles tróficos, ¿sí? Bueno, un poco para resumir y para entrar a lo último que tenemos que estudiar. En las cadenas alimentarias es frecuente que los organismos descomponedores sean ubicados al final de la secuencia. Si bien esto es correcto, se omite el hecho de que los descomponedores pueden obtener materia y energía de cualquier organismo de la cadena alimentaria. Por ello, es importante recordar que las cadenas alimentarias constituyen una representación simplificada de las relaciones de alimentación entre los seres vivos. Tal como yo les decía, la cadena alimentaria es una forma mucho más fácil de poder estudiar, pero lo que se da en la realidad tiene que ver con las tramas tróficas, en donde claramente un herbívoro, o en este mismo caso que hablaban de los descomponedores, se puede ubicar en cualquier nivel trófico porque él también se alimenta, ¿cierto?, para obtener su materia y energía. A continuación vamos a revisar ciertas tramas tróficas particularmente en Chile, ¿sí? Y con esto vamos a finalizar, son unas 3 tramas tróficas que vamos a analizar y luego de esto lo invito a revisar el material complementario y hacer su actividad de aprendizaje, ¿ya? La trama trófica en Chile, primero en mares y zonas antárticas, tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, el fitoplancton, ya el zooplancton herbívoro, el carnívoro, el krill, pingüino de lía, aves marinas, ya la ballena azul, la foca, la orca, la foca elegante, ballena de esperma, el foco leopardo, el pingüino emprendedor, peces carnívoros y así sucesivamente. Y todo esto, si ustedes analizan las líneas, están todas interconectadas. ¿Ya? Por eso se denomina trama trófica. De hecho, tú puedes ya, claro, parte de los fitoplancton, ¿cierto? Luego pasas para allá y así sucesivamente, o puedes partir de acá, ¿ya? Pero es importante que ustedes reconozcan que es cierto. Tenemos productores y consumidores, ¿sí? Y claramente los descomponedores. Luego tenemos una trama trófica en Chile de altas montañas, ¿cierto? Aquí tiene que ver, tenemos la vegetación, primer nivel trófico, la savia, el polen, néctar, semilla, follaje. Y ahí tenemos los diferentes consumidores. Tenemos guanaco, roedores e insectos, principalmente como en un primer nivel. En un segundo nivel, liebre, reptiles, aves. Luego las aves insectívoras, los zorros, pumas, aves rapaces y carroñeras. ¿Ya? Ven que se da, nunca es tan lineal como lo estudiamos en la cadena trófica. Lo que realmente se estudia son en tramas tróficas. Luego, para terminar, ¿cierto? Trama trófica de la zona central de Chile. Y aquí tenemos nuevamente la vegetación, que es lo que se ve: arbustos de retamilla, maqui, hierbas, litre, lingue, peumo. Y tenemos ya aquí una trama alimenticia un poco más cortita. Tenemos la presencia de zorro, conejo, ratón chinchilla, insectos, tuquere, lechuza, ya en el concepto de ave. ¿Qué es lo que me interesa? Que en la medida que vayan viendo el video, analicen igual estas tramas tróficas, que trabajen y que vean que en realidad esto es lo que ocurre realmente, ¿cierto?, en la naturaleza, que son tramas tróficas, no cadenas alimenticias. Ya. Los efectos de la intervención humana dentro de las tramas alimentarias, tenemos los efectos positivos y efectos negativos. Efectos positivos tienen que ver con un control biológico de especies, o sea que una especie no siga aumentando de forma exponencial por siempre, pero si existe un sobreabuso de esto, pasamos a un efecto negativo, que es la sobreexplotación de especies, ¿ya? Y finalmente el uso de pesticidas. Bueno, a modo de resumen y para terminar esta unidad y con todo lo que son los contenidos de biología, recordar, este es más o menos cómo circula la energía y lo que es la materia, ¿cierto? Tenemos aquellos que comienzan los productores, luego el consumidor,
el productor, ¿cierto?, va a liberar oxígeno y energía, el consumidor de él va a tomar el oxígeno y va a liberar dióxido de carbono y este lo toma el productor nuevamente. Recordar, fotosíntesis y respiración celular. El consumidor libera dióxido de carbono y el productor lo toma para liberar oxígeno, ¿sí? Luego, además tenemos cuando el organismo muere, ¿cierto? Esto es tomado por los descomponedores, o sea, bacterias, mojos y levadura, para poder reincorporar la materia, ¿cierto?, al ecosistema y poder ser recirculada, ¿cierto?, en este procedimiento, ¿ya? Ahora, se descompone esta materia y la materia inorgánica más el agua es absorbida claramente por los productores, ¿ya? Recordar, productores, fotosíntesis, utilizan el oxígeno más agua para, perdón, el dióxido de carbono más agua para liberar oxígeno y en el caso de los consumidores lo hacen al revés, ¿ya? ¿Qué es lo importante que ustedes tengan en cuenta? Que en el caso de la materia, esta va a circular en forma cíclica y en cambio la energía va a ser de forma lineal, porque la energía nunca va a ser la misma que en un comienzo, ¿ya? Esto es para terminar con biología, esperando que le haya quedado en claro, quedo atento a sus comentarios y además les deseo mucho éxito para sus exámenes.